En estos días nos enteramos de una noticia, eh, digamos que sigue la lógica de una guerra suave que tiene la 4T con los organismos reguladores constitucionalmente autónomos. Y bueno, esto es información de Jesús Almazán, de Grupo Expansión, y dice: la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, aplica un despido masivo en medio de la contingencia. El organismo que preside Leopoldo Melchi ha decidido prescindir de los servicios de casi la mitad de su actual plantilla a través de llamadas a los afectados, a quienes se les ha pedido que hoy presenten su renuncia. Y dice una fuente anónima: ayer les hablaron a los directores generales que quedan y les mandaron una lista no negociable. Desde hoy tempranito han tenido que hablarles uno por uno para avisarles que están fuera, contó una de las fuentes. A mí me dijeron que son órdenes de arriba. No sé cómo interpretar eso. Si sea por comisionados o se refieran arriba a CENER o presidencia. Dijo otra de las fuentes consultadas. La Comisión Reguladora de Energía no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo. Ahora, evidentemente hasta ahora es información que falta confirmar, por lo menos falta confirmar el porcentaje de despidos, de renuncias y bueno, el costo total que sería esto para el organismo regulador, pero se habla de que fue alrededor del 40% del personal de la Comisión Reguladora de Energía, que si fue como tal, o sea, están subordinándolo o están cortándolo con hacha, cuando creo que lo que se debería hacer es repensar el diseño institucional, pero no necesariamente debilitar por debilitar pues, a los organismos reguladores. ¿Cuál es la función de la Comisión Reguladora de Energía? O sea, tiene dos principales: una, la supervisión y aprobación, o sea, ese es vinculante de los contratos que firmen los energéticos en México, tanto, o sea, Pemex como Comisión Federal de Electricidad, como todos los privados que hagan un contrato con gobierno o hagan una licitación. Todo eso debe ser aprobado por la Comisión Reguladora de Energía, y además tienen la encomienda de vigilar el correcto funcionamiento de los mercados para promover la competencia, ¿no? La competencia justa entre los competidores, incluyendo los estatales, las empresas estatales. Ahora, ¿la CREA ha hecho un buen trabajo históricamente en eso? Yo diría que no. O sea, yo diría que ha sido muy cuestionable su actuar, particularmente en los dos casos, la verdad, o sea, en la aprobación de contratos, por un lado, y también en la regulación, o sea, porque no hay muchas veces pisos parejos. O sea, se han aprobado con la vigilancia de este organismo contratos francamente leoninos y desfavorables para el pueblo mexicano, o sea, para la nación, para los recursos naturales del país. Contratos, lo hablábamos el otro día, o sea, hay contratos, por ejemplo, con termoeléctricas, uno muy famoso en Tabasco, un caso donde o sea, la Comisión Federal de Electricidad tiene una presa llena a full y no está abriendo digamos, las compuertas para que corra el agua, o sea, se está llenando hasta el tope, porque el contrato dice que primero gana la empresa privada, la empresa, creo que en este caso es Iberdrola, pero habría que revisar el dato. O sea, primero acaba de vender Iberdrola, y cuando termine de vender, entonces empieza a vender Comisión Federal de Electricidad. O sea, eso, digamos, en ningún lado es competencia justa, güey. O sea, es como, o sea, en un tianguis, ¿no? O sea, no sé, tienes tu puesto, o sea, llegas, ¿no? Temprano vas a abrir, y el que manda ahí, ¿no? O sea, ya sea el líder del tianguis o el policía o quien sea, te dice: no, a ver, espérate, tú no puedes abrir hasta que el de enfrente, que vende lo mismo que tú, no acabe de vender, güey. Y tú, chinga, pues sí, pues vendemos lo mismo, ¿no? ¿Por qué no competimos? Y tal. No, no, no. Hasta que él no acabe, tú empiezas a vender. O sea, ese es el tipo de contratos que tenemos. Obviamente esto ha sido negocios personales, ¿no? En mucho sentido. Tiene que haber casos de corrupción, casos de contubernio. Recordemos que la Secretaría de Energía de Calderón y Calderón mismo han pertenecido a mesas directivas de este tipo de empresas, ¿no? De Iberdrola en particular. Este, o sea, eso se llama captura regulatoria. Es cuando los intereses privados toman el lugar de gobierno, o ya sea por cooptación, es decir, por soborno o porque ganan
los intereses y el favor del funcionario, o tal cual, o sea, hay personas que brincan del sector público al sector privado, regulan a las empresas de donde trabajaban y terminan su mandato y se van a trabajar a esas empresas. O sea, ese es, digo, en España y en Estados Unidos se llama, en muchos lados, es la puerta giratoria, pues, the revolving door, ¿no? O sea, tú o sea, estás del lado de gobierno, ¿no? Regulas, tal, vas empujando, tal, termina tu mandato, vas a la empresa privada, recoges los millones de dólares que te tocan por haber regulado a favor de esta cuestión, te vuelves lobista, te vuelves directivo, al poco rato se abre otro puesto de toma de decisiones, entras otra vez a gobierno, o sea, es el circulito, pues, y así es como funcionan, ahí han funcionado los sistemas. O sea, no es, digamos, una caracterización injusta decir que el neoliberalismo se caracteriza por su afán privatizador. O sea, eso, digamos, o sea, creo que es una caracterización correcta de lo que significa este sistema económico. Y México no estuvo exento de ello, o sea, participó, o sea, de lleno, o sea, fuerte. O sea, el proyecto de integración económica con los Estados Unidos no es otra cosa que la privatización para integrar los recursos naturales, tanto empresas petroleras de los Estados Unidos como mineras de Canadá. O sea, digo, eso hay que dejarlo clarísimo. Este, pero bueno, regresando otra vez al caso particular de la Comisión Reguladora de Energía, ha hecho un trabajo, yo diría, cuestionable, pero o sea, también es cierto que se necesita un regulador independiente en ese tipo de cuestiones, pero digamos los consejeros, o sea, no pueden ser cooptados por las empresas, porque si no pasa lo que ha estado pasando. Entonces se tiene que repensar el diseño de estos organismos constitucionales. O sea, estoy perfectamente a favor de una reforma inteligente, planeada, pensada, de tal modo que estos organismos sirvan al bienestar común, o sea, porque la energía es un sector estratégico de la economía, o sea, no se puede tomar de forma ligera, y no puede ser para el beneficio de unos pocos, tiene que ser para el máximo beneficio del pueblo mexicano, quienes somos dueños de sus recursos. O sea, está en la Constitución, cabrón. O sea, todo lo que esté en suelo mexicano es de los mexicanos, de las y los mexicanos. Entonces tiene que servir para ese propósito. Y si los reguladores que pusiste no lo están logrando, entonces hay que repensar cómo se hacen. Pero cortar y debilitar por debilitar no me parece que sea una gran estrategia. Pero bueno, digo, la verdad una lástima por las personas que trabajan ahí. Digo, o sea, yo voy a ser el primero en admitir que habiendo trabajado en un organismo de estos reguladores, no particularmente la CRE, pero sí uno constitucionalmente autónomo, o sea, yo seré el primero en admitir que, o sea, no todas las personas de ahí desquitan el sueldo, que digamos, y algunas, no todas, a mi gusto, para lo que aportaban o generaban, o sea, tenían unos sueldos que espérate, güey, ¿no? O sea, no puede ser, güey. Entonces, sí, o sea, reducción de salarios para los altos funcionarios, totalmente de acuerdo. En reajuste en los organigramas de una forma pensada, totalmente de acuerdo. Pero violentar así los derechos laborales de las personas, que muchas veces son los que están menos protegidos. O sea, estos son probablemente trabajadores y trabajadoras de confianza. O sea, no son los que tengan base, porque eso sí brincan. Ahí sí te metes con sindicato y hay un problema. Entonces cortas por lo blando, pues. Y muchas veces estas personas son las que hacen la chamba. O sea, son las personas más técnicamente preparadas, los que arrastran el lápiz, los que saben de los temas, los que conocen los mercados como tal, el funcionamiento, los tecnicismos, los asegúnes y las minucias que hay que saber para trabajar en este tipo de puestos. Y digo, lamentablemente, si esto se llega a confirmar, pues es una tragedia para ellos, y tiene que haber una compensación conforme a la ley, pues, o demandas, o lo que haya que haber. Pero bueno, esta discusión da para más, o sea, esta lucha va para allá. Es evidente el afán de debilitar los organismos constitucionalmente autónomos. Algunos no, otros grandes. O sea, es más, yo diría que la mayoría de ellos son demasiadas para las funciones que tienen. Pero bueno, esta discusión seguirá. Seguramente seguiremos viendo noticias al respecto. ¿Qué opinan? ¿No fue una buena decisión? ¿Fue mal? ¿Es algo tiránico? ¿Es algo estratégico? Los escucho, los leo. Suscríbanse, compartan toda la cuestión y hasta la próxima.